con Yaku y Virna y mis compañeros de acá, Salvador, Silvia y William, para hacer el gran cambio unidos, para trabajar por nuestro país, porque hoy nos necesita, hoy más que nunca nos necesita Ecuador y toda nuestra gente. Y eso del qué dirán, yo creo que vamos por partes en ese sentido. Quiero hacer un pequeño comentario, si se podría decir. Creo que el ecuatoriano pecamos de eso primeramente. Siempre no damos el paso, no hacemos algo, no emprendemos, no luchamos, no buscamos, no corremos por el qué dirán de mí. El qué van a decir que pasará. Yo creo que nosotros realmente debemos, y creo que en este país lo hemos aprendido los ecuatorianos, que al final de cuentas, entre comillas, un día vamos a morir. Y cuando nos muramos, cuando nos vayamos, por lo menos que nos vayamos haciendo lo que nos interesaba, lo que nos gustaba y por lo que luchamos y por la convicción que tenemos. Esa es la una cosa. La otra, el qué dirán, yo creo que en todo medio. Por ejemplo, el estar yo sentado acá, le cuento. Cuando hago una entrevista a la gente de Alianza País, me dicen tú eres jimenista. Cuando hago la entrevista al partido de Correa, eres correísta. Cuando estuve haciendo la entrevista a los de Pachacuti, eres de Pachacuti. Cuando hago la entrevista de Creo, eres de Creo. Al final de cuentas, yo creo que soy de todos. y no soy de nadie. Bueno, en ese sentido. La otra, Aida, la pregunta que le hago, le digo, ¿cuándo se da su inmiscusión, cuándo se inmiscuye, perdón, mal uso del español, dentro de la política? ¿Cómo usted entra a la política? ¿Desde cuándo le nace esto? Y la razón principal que usted me diga, ¿por qué Pachacuti? Ya mencionó y dijo con el movimiento Pachacuti que estoy acá, pero ¿por qué con Pachacuti? Bueno, Pachacuti es un movimiento, perdón, unidad plurinacional, es incluyente y trabaja con las organizaciones para el pueblo. Entonces me identifico como parte del pueblo, me identifico como esa mujer luchadora que un día salió por esas faltas de oportunidades. Y pues me invitaron a participar en el movimiento. Realmente yo investigué mucho porque esto de la política, como tú bien dices, es que está tan mal visto que tienes todas las dudas del mundo y es normal. Entonces me identifiqué con ese partido. Pienso que es el momento, pienso que estamos preparados para estar luchando de todas las opciones. Siempre tú tienes que mirar opciones. Yo la verdad es que nunca dejé de votar porque he estado 25 años fuera, pero siempre a donde iba yo me empadronaba para votar porque yo creo que es importante el que ama a su patria, no se olvida de su patria. A pesar de haber salido sin oportunidades o por falta de oportunidades de vivir en Ecuador, pues nunca me olvidé porque allá quedó mi madre, mi familia. Entonces, siempre he estado implicada dentro de y ayudando en las decisiones. Pero ya sabes, nos equivocamos. En este caso, he investigado y además yo creo que los años de experiencia que uno tiene por la vida te dan pues para ya no caer en lo que te dicen, oye, miras esto. No, ahora tengo pues el conocimiento, creo que necesario para poder estar donde yo quiero estar y por eso estoy en este caso con Yaku, Virna y todo este equipo de acá de Estados Unidos, porque vamos a gobernar para 18 millones de ecuatorianos, no solo para el grupito de siempre, Wilmer. Entonces, pues es obvio, es esa la respuesta que te daría. Bueno, gracias. Bien, tengo por allí un toquecito que darle a cada pregunta que ustedes van contestando, pero en este caso vamos primeramente a dar la bienvenida a William Paña, que es el candidato alterno de usted dentro de lo que es la representación, digamos, voy a usar de esta manera, la representación de los migrantes, de los que estamos fuera del país, de los que estamos en Estados Unidos y Canadá. Ustedes buscan una curul dentro de la Asamblea Nacional. William, buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola Wilmer, un saludo cordial desde Boston, Massachusetts. Lo siento por estos problemas técnicos de último minuto, pero ya estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. No, tranquilo, William. Lo que pasa que, como dije siempre, hablábamos con Aida y ella dijo al principio, la tecnología nos da esto de que podamos vernos, de que estén ustedes acá. Antes no se podía hacer una entrevista de este tipo, si no era por una llamada telefónica y tal vez ni así. Pero miren ahora, y yo creo que esto también le debemos agradecer un poquito al COVID, porque el COVID nos obligó a hacer esto. Estaba allí, lo teníamos, pero como que nosotros nos sentimos cómodos y no quisimos usarlo. Y gracias al COVID nos sentimos obligados a hacerlos. Y aquí estamos, y es una buena manera de comunicarnos y de llegar a la gente. William, lo que le preguntamos a Aida, y le voy a comentar rapidito el resumen para que sea más corto, porque ya hablamos con ella, le cuento.
Soy un ecuatoriano que vive 20 años en Estados Unidos y lamentablemente durante esos 20 años lo que ha visto pasar, lo que ha visto suceder en el Ecuador, me ha obligado a ser una persona que ya no cree en el político ecuatoriano ni en la política ecuatoriana. La segunda es que, como le contaba también a su compañera Aida, es que yo no tengo preferencia política. Cuando yo vaya a votar, y si lo hago, y mucha gente inclusive me ha criticado porque me ha preguntado, a mí no me importa hacer público por quién voto, por quién no voto. Yo no tengo ningún problema en eso. La gente dice, ay, que no voy. No, no. A mí cuando la gente me pregunta por quién votaste, lo hice. Y por ejemplo, para las elecciones anteriores, yo no voté ni por Byron ni por Jimena. Pero sin embargo, tengo una buena relación con los dos. Hemos tenido entrevistas sentados en la cabina, conversamos y todo. Eso no quiere decir que porque yo no voté por ellos, ellos me van a decir, Wilmer, ¿sabes qué? Ya no sirves, ya no eres ecuatoriano. No. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es que esta entrevista no es con ningún fin político. Esta entrevista no es campaña política. Esta es entrevista, aunque ya estamos en la campaña política, esta entrevista no es para que después digan, oh, Wilmer le ayudó a Pachacutic, o Wilmer le entrevistó a Pachacutic para no ayudarle, para que hacerle quedar mal o eso. No. Esta entrevista es para que la gente conozca los candidatos que hay y también se respondan a preguntas que tenemos del día a día. Bueno, antes de continuar, le comento que Salvador Maita está allí, dice saludos. Cornelio Lojano dice saludos. Luis Tamay dice buenas tardes, saluditos a todos. Rómulo Colmenares, un amigo venezolano que trabaja aquí en la radio, dice saludos. Yajaira Vargas Mamayacta dice viva Pachacutic y sus candidatos. Veo en ellos un buen equipo de trabajo que nos ayudaría mucho en la Asamblea Nacional. La pregunta la voy a poner. Ustedes dos decide quién contestar. Una de las cosas que nos preguntamos. En este momento, Jimena Peña está candidata a la presidenta de la República. Obviamente ya no es la asambleísta que nos representa, sino su alterno, el señor Ortega. Pero Jimena y Byron son dos asambleístas que nos están representando, entre comillas, este momento, y digo entre comillas porque Jimena ya no está, y son los que están en la asamblea, los que estuvieron estos pasados 4 años. Si bien sabemos, Jimena estuvo por 2 periodos también. ¿Qué van a hacer ustedes diferente o qué creen que ustedes pueden hacer diferente? Antes, y esto no es campaña, no es todavía, perdón, el desglose de su propuesta de campaña, no. Vamos a darles al final un espacio para que ustedes lo hagan y digan, esto es lo que nosotros vamos a hacer. En este momento son más o menos las preguntas de cómo está. Ustedes, si Aida llegase a la Asamblea Nacional, y obviamente William va a ser su alterno y en algún momento tendrá que participar, ya sea de una reunión o de proyectos, o en este caso, si Aida decide lanzarse a otra curul con el tiempo y William se haga el principal, como se ven las cosas, no importa. ¿Qué harían diferente ustedes a los dos asambleístas que nos han representado? Bueno, pues si me permites, compañero, voy a contestar. Pues Wilmer, la pregunta está clara y bueno, lo que tú dices, pues vamos a desearle lo mejor de las suertes a nuestros contrincantes acá, a Jimena y a Byron. En este caso te digo, el pueblo decidirá. Yo creo que es importante, ellos nos eligen y ellos decidirán. ¿Qué vamos a hacer nosotros como equipo de trabajo por los migrantes? Pues vamos a legislar y fiscalizar con principios de honestidad y transparencia, respeto y equidad para todo nuestro pueblo ecuatoriano y especialmente los migrantes que son a los que vamos a representar. Te digo, como mujer trabajadora, madre y esposa y como migrante de tantos años, tenemos un conocimiento de esas necesidades reales que existe, pues para la comunidad migrante. Y aquí estamos apoyando, impulsando los proyectos y trabajando junto a ese gran equipo y vamos por la minga, por la vida, junto a Yacu y Birna. Gracias. William, le voy a hacer esta pregunta y que usted me diga. Por mucho tiempo, y especialmente del correísmo, escuchamos de que todo el mundo salió del Ecuador por el famoso feriado bancario. Que todo el mundo vino por el feriado bancario. Y se habla y se habla y se le da y se sigue hablando 20 años después, 21 años después, se sigue hablando de lo mismo. Pero sin embargo, durante el correísmo, muchísima gente salió del país. La única diferencia fue que esa gente vino con visa y se quedó y no regresó. La gente que vino en ese periodo del feriado bancario, vino por la frontera, vino arriesgando su vida, vino hipotecando su casa, su terreno, y yo en broma he dicho su mujer y sus hijos, porque la hipoteca, usted sabe cómo es pedir el chulco en el Ecuador. Entonces, ¿cómo nos expresamos ante eso? Muchos dicen, salí por el feriado bancario, pero sin embargo la gente sigue viniendo, esta vez con visa, muchos siguen viniendo por la frontera y se siguen quedando. Entonces, ¿seguimos culpando al feriado bancario?
Bueno, gracias por la pregunta, Wilmer. Realmente el feriado bancario fue una de las crisis más grandes de la historia del Ecuador. No hay duda que fue el momento en que la mayoría de ecuatorianos salió por todos los medios posibles. Pero tampoco, como usted dice, no hay que olvidar que durante el correísmo también no se dieron respuestas a las aspiraciones de los ecuatorianos y los ecuatorianos siguieron saliendo y se siguieron quedando fuera de Ecuador. Ha sido por parte también, por culpa de la falla en la política de migración del gobierno ecuatoriano, por falla en la ley orgánica de movilidad humana, específicamente en el capítulo que corresponde al plan retorno. Ha sido una farsa, un engaño. Muchos ecuatorianos han estado decepcionados de esta ley y en vez de retornar, en vez de dar algún incentivo para retornar, por atrás, de una forma escondida, sinceramente solamente nos han empujado a seguir saliendo y no querer volver. Y no hay que seguir culpando solamente al feriado bancario. Claro que ellos tienen la mayor culpa en esta catástrofe en el Ecuador, pero el gobierno de Correa también fue culpable para que muchos ecuatorianos salgan, y peor aún en este gobierno de Lenín Moreno, esa tendencia continúa y con Yacu Pérez pensamos parar, Wilmer. Gracias. Vamos a ir combinando un poco las preguntas y por allí ustedes dirán, ¿y por qué está así? Lo que pasa es que tengo preguntas programadas, pero hay preguntas que me van haciendo y me van comentando. Y yo siempre vengo preparado a una entrevista, pero resulta que la entrevista se me va de las manos porque surgen cosas, durante la conversa surgen cosas que van saliendo de sus respuestas y de lo que la gente nos dice. Por ejemplo, casi me olvido, quería acotar algo a lo que Aida dijo, y ella dijo, vengo de una familia trabajadora. Cuando usted me contestó la pregunta, ¿por qué Pachacutic y esto? Vengo del campo. En el campo nos dijeron que si no trabajas, no trabajas, y si no trabajas, no vives simple. Y somos de esa vieja escuela donde cuando un papá le decía a tu hijo, esto se hace, uno hacía caso a los padres. En la escuela uno respetaba a los maestros. Ha habido exageraciones dentro de lo que es los padres y los maestros también, es cierto, pero somos de esa escuela donde respetábamos. Y le digo, ahora quisiéramos tener nosotros la juventud para poder hacer lo que no hicimos, porque la experiencia la tenemos, pero ya cuando ya nuestro tiempo pasó, entre comillas, pero no nos queda más que educar a las futuras generaciones y tal vez a nuestros hijos pasarles eso, porque nos toca decirles a ellos, nosotros no es que tengamos experiencia porque somos inteligentes o sabios, sino la experiencia es porque fuimos viviendo lo que ustedes van a vivir. Nos queda eso. Nada más quería contar porque usted tenía mucha razón a eso. Usted tocó un tema, William, de el retorno, ¿cómo se llamaba? Retorno voluntario. Plan retorno. Plan retorno, perdón. Gracias, Félix. Mire, por eso le tengo a Félix acá conmigo. Y hablábamos con varias personas, hablamos de eso. Y en este sentido, inclusive los del correísmo han admitido, no han querido decir que fue un desastre, como usted lo dijo, no han querido decir de que fue un fracaso, como usted lo dijo, pero han admitido que no fue como ellos pensaron. Lo han admitido, el correísmo lo ha admitido. Y ellos piensan y dicen que lo van a mejorar. Aida o William, continuar con este proyecto, tratar de mejorarlo, hacer algo diferente, seguir llamándolo plan retorno, buscar otro nombre. ¿Qué han pensado ustedes con respecto a esto? Compañero, contesto, gracias. Bueno, Wilmer, mira, con respecto al plan retorno, es importante decir que nuestro país es ahora cuando necesita ese apoyo, necesita que los que ya estamos preparados o tenemos planes de viajar, viajemos a nuestro país, llevando pues materiales, tanto equipo como en este caso también sería la herramienta de trabajo, y hagamos emprendimientos para dar, ayudar a este apoyo económico que nuestro país resurja. Los emprendimientos es lo que nos van a salvar realmente. Entonces, es ilógico que ahora mismo tengamos límites. Si es cierto, yo decido mañana regresar porque he trabajado toda una vida fuera, tengo un capital y me siento preparada y voy con planes y proyectos para mi país, lo que no me pueden es poner límites en lo que yo quiera llevar, porque lo que yo voy a llevar es un capital para aportar y dar trabajo y fuentes de trabajo y crear en mi país. Entonces, eso debería ser libre y amplio. Con respecto a la ley de movilidad humana,
vamos a hacer reformas, vamos a hacer cambios, estamos estudiando y una de ellas pues está el plan retorno voluntario, llevar lo que creamos que debemos llevar sin poner límites, en este caso, en este capital que podamos llevar para emprender en Ecuador. De mi parte, pues es lo que tenemos planificado con respecto al plan retorno. Ayudar en los emprendimientos a toda esa gente que quiere emprender, porque nuestra gente es muy trabajadora y no vamos a decir solo el que es muy educado, porque retomando lo que tú decías al inicio, ¿no? Tú has de ver nuestra gente allá cómo emprende y son de alguna manera atacados por los mismos empleados municipales, les retiran sus productos, pero ellos al siguiente día vuelven a las calles con sus productos, porque de algo tienen que vivir. Esa gente es muy trabajadora y muy emprendedora, y a esa gente hay que apoyarle, hay que ayudarle y no atacarle y quitarle sus cosas. Pero en este ámbito le cuento para la gente que no me conoce, mucha gente me ve. Voy a hacer una acotación rapidita solamente para llegar a lo que le quiero decir en este sentido. Yo nací en un pueblito chiquitito que se llama Gutún y pertenece al Cantón Sixi de la provincia de la Suay. Poco a poco fuimos migrando, de Gutún, del pueblito, al Cantón para ir a la escuela, del Cantón a Cuenca para ir a la universidad, y así mi familia fue creciendo. Y aunque mis papás apenas terminaron la escuela, mis papás terminaron 6º grado, se esforzaron porque nosotros fuéramos a la universidad. Entonces, pero le cuento, cuando nos movimos a Cuenca, nuestro primer trabajo para poder sobrevivir allí en una ciudad, viniendo de un cantón y del campo, fuimos vendedores ambulantes en un mercado que se llama la 9 de octubre, que está en Cuenca, por muchos años. Mis papás viven del negocio ahora, viven de eso, pero por muchos años fuimos vendedores ambulantes. Entonces, aquí viene lo que le iba a decir. El vendedor ambulante sale a buscarse la vida, es cierto, pero ¿y las reglas que tiene el país, cómo lo hacemos? En todo caso, en vez de pensar en sentirnos mal por el vendedor ambulante o en pensar en sentirnos enojados con el municipal, deberíamos crear leyes para poderlos ayudar. Deberíamos crear, no quiero decir mercados y eso, no sé cómo lo podamos hacer, pero digo, crear leyes que ayuden a los vendedores ambulantes, a las personas que no tienen, crear trabajos, dejar la corrupción a un lado para que esa gente pueda trabajar. Porque ahora vemos un video de que le agredieron al vendedor ambulante y créame, hasta yo lloro, porque me da pena. Pero esa no es la solución, sentarnos a llorar o sentarnos a agredir al municipal que simplemente está haciendo su trabajo. Allí las víctimas son los dos, no es el vendedor ambulante ni el municipal, las víctimas son los dos. ¿Y son las víctimas de qué? De los gobiernos que tenemos. Porque si no tuviéramos un país corrupto, porque si no tuviéramos un gobierno corrupto, perdón, no estuviéramos viendo esos videos en el Facebook y en el YouTube. Bueno, ahora vamos a tocar el tema un poquito Yaku Pérez. Lo tocamos junto al doctor Maita y se me olvidó el nombre de ella, de la candidata alterna. Exacto. Tocamos el tema y hablábamos de Yaku, pero esta semana le vengo con preguntas un poco más allá, un poquito más. Vamos con la que está sonando más ahorita, y le voy a decir esto y le voy a decir, personalmente, y creo que los medios de comunicación y el Facebook y todo el mundo se ha dado cuenta, el correísmo como que ha empezado a hacer una campaña sucia, entre comillas, contra algunos candidatos. Se han empezado a buscar, oiga, pero hasta donde están sembradas las papas. En especial a Yaku. Bueno, eso sí, yo no puedo decir, yo lo estoy diciéndolo, yo digo lo que veo, que si me equivoco y después los correístas me llamen y me digan, oye, hablaste, a lo mejor, si me equivoco, pues lo siento. Lamentablemente, mucha gente cuando han visto mis entrevistas me llama y dice, deberías ser un poco más político cuando haces las entrevistas. Yo soy así y esta es la persona que ustedes ven acá y la persona que ven afuera. O sea, las cosas se hablan como son. Entonces le digo, se ha notado eso, pero, cabe preguntar. Si ellos ponen algo en una red social, hay que preguntar. No hay que asumir, pero hay que preguntar. Se le asocia a Yaku Pérez con una persona que era el más buscado de la SUAY. Y se lo vincula. Digo se lo vincula porque se lo asocia y se lo vincula. No está acusado, no está nada. Digo se lo vincula con un asesinato. Yaku Pérez salió y dio una rueda de prensa y dijo, le pido al señor Lloret, porque sabemos quién hizo esa denuncia y sabemos quién sacó eso. Fue J. Lloret, que también es candidato. Está a la reelección para la Asamblea Nacional por Centro Democrático, el partido Centro Democrático Lista 1, que es el correísmo. Sabemos que fue él. Y él salió y dijo, le pido al señor J. Lloret que haga la denuncia oficial en fiscalía o yo le voy a demandar por calumnias.
Al día siguiente, tengo por allá la nota, salió J. Lloret y dijo que exigía en rueda de prensa a los fiscales que tomen en cuenta la denuncia. ¿Cómo toman ustedes esto? Ustedes están fuera del país, yo estoy fuera del país. Simplemente vemos lo que nos muestran. ¿Cómo toman ustedes? Ustedes son del partido de él, ustedes deben tener conocimiento, deben haber conversado algo. ¿Y puedo contestar? Sí, compañero, siga usted. Le toca. Sí, me toca. Bueno, no podemos esperar que los correístas jueguen limpio, lastimosamente. Todo el partido sabe eso. Sabremos cómo contrarrestar en su debido momento, pero es lamentable de que acudan a estas artimañas, acudan a este tipo de campaña sucia contra un hombre del pueblo honesto cuya vida ha sido transparente, como es el compañero Yacu Pérez. Es correcto que Yacu dijo eso, porque así debe ser. No pueden sacar nomás chismes y dichos por acá y por allá y querer hacer noticia. Debe ir a través del órgano regular, y si eso hace el señor Llorenti, pues compañero Yacu sabrá dar su respuesta contundente en el momento apropiado. El movimiento Pachakutik tiene en sus filas a hombres y mujeres comprometidos, cuya hoja de vida tiene como membrete número 1 en la punta la honestidad, y ese es nuestro caballo de batalla. Y si salen personas con este tipo de propagandas antojadizas, en vez de proponer ideas, soluciones para el país que está sumido en la desgracia, salen con este tipo de panfletos y bajezas. Sinceramente el pueblo debe rechazar y debe ir del lado de un líder como Yacu Pérez. Bueno, la respuesta la gente la escuchó. Ustedes están con Yacu, que viene, entre comillas, lo voy a decir de esta manera, montado en un caballo de honestidad y vamos para adelante. Mire, hay gente que está comentando, por ejemplo, luego le voy a hacer esta pregunta, pero le voy a leer, pero luego tenía algo con respecto a eso, pero luego lo hacemos. Dice, mi pregunta es cómo van a hacer que los consulados trabajen y den un buen servicio y no tengan empleados de adorno. Quiero hacer una introducción para ello cuando les haga la pregunta, pero mi siguiente pregunta era esta, pero alguien se me adelantó en los comentarios. Dice el señor Gerardo Gastón Gaibor, al cual me ha pedido que repita, y digo que estamos con Aida Igizaca, quien es la segunda candidata principal a la Asamblea Nacional del Ecuador por el movimiento Pachakutik, y su candidato alterno, el señor William Paña, quienes son los candidatos que buscan una curul para representarnos a los que estamos en Estados Unidos y Canadá. Entonces, él hace una pregunta allí, y justamente era la siguiente pregunta que le iba a hacer yo a usted. Salió una entrevista, y vuelvo y repito, hay muchísimas cosas en las redes sociales, por eso yo vengo acá y pregunto antes de asumir. Salió una entrevista donde hay dos cosas que le preguntan a Yacu en esa entrevista, además al menos el corte que está en las redes sociales. La una es de que le dicen, textualmente le dicen, usted creyó que se puede exportar agua, y Yacu dijo no, pero de aquí a 20, 30 años lo vamos a hacer. Ese no es el tema que debo tocar, pero es una de las partes de la entrevista. Lo digo para que quede grabado y quede constancia de lo que decimos, y acá no estamos inventando. Dice, me gustaría saber por qué Yacu no reportó impuestos en algunos años, según él, porque no llegó al límite mínimo. Igual hay que reportar lo que se ha ganado, no importa, así sea cero. Además, ¿quién le cree que no ha ganado menos de 300,000 siendo un profesor universitario y ejerciendo su profesión a la vez? La pregunta que yo le iba a hacer era la siguiente. Si Yacu fue abogado, justamente lo que él dijo, y profesor, ¿cómo es que él no reportó, como aquí decimos, los taxes, los impuestos por varios años? Y él lo respondió y dijo porque no llegó al límite y no reportó. Luego después en la misma entrevista dijo, tengo muchos reportes. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, voy a contestar yo en este caso, Wilmer. Te digo que yo también he estado en Ecuador y he trabajado ahí. Naturalmente, si no llegas a un mínimo, pues no lo reportas porque no lo crees necesario. Si el compañero Yacu dijo eso, es eso. O sea, nosotros ahí ya no deberíamos ni siquiera topar el tema, porque, oye, cada uno es libre en este caso de dar su justificación. ¿Por qué no ha reportado? Yo no voy a justificarlo ni a decir, oiga, vean, no ha reportado por esto y por lo otro. O sea, esa pregunta me parece un poco también fuera de lo
porque eso tienes que hacerlo directamente a la persona. O sea, ¿por qué usted no reportó? Yo te puedo decir por qué yo no reporté. Las leyes son claras. Si él ha sido profesor, tú sabes el sueldo de un profesor cuál es. Si él ha sido abogado, pues ahí tienes pues las respuestas en realidad. O sea, no reportó porque no llegó al límite que debía reportar. Él ha trabajado mucho y está claro, ahora que ha sido prefecto, él se ha bajado a la mitad del sueldo. Si tú sumas el sueldo de 2,000 y pico, pues eso suman 24,000 al año. Perdón, 48,000 al año, entonces no llegas a los 300,000 para reportar y está claro, si analizamos solamente el último año, ¿por qué no ha reportado? Pues está claro, compañero, yo te puedo decir esa parte. Y el pueblo ya no es tonto. Sí es cierto que hay una campaña sucia, recién está empezando. Por eso te dije al inicio, vamos a ser valientes, vamos a ser inteligentes y no caer pues en ese juego sucio de nadie. Nosotros vamos a responder por nuestras acciones, por nuestros planes y proyectos, y está la honestidad y gobernar para los 18 millones de ecuatorianos, que es el pueblo realmente, los ciudadanos de Ecuador, no para ese grupillo de siempre. Con planes, proyectos para ayudar a nuestra gente menos desfavorecida, la que actualmente pues es la gente que necesita de nuestro apoyo. La corrupción ha sido para 4 de siempre y ahí está. Vamos por el pueblo. Bueno, le tomo la respuesta, le tomo la palabra. Mi trabajo es preguntar, ustedes contestar y la gente analiza. Nada más, así como usted dijo, somos responsables de lo que hacemos, nos hacemos responsables de lo que prometemos. Yo también me hago responsable de mis errores. Tuve un pequeño lapsus cuando leí la pregunta del señor. Decía, además, ¿quién le cree que ha ganado menos de $3,000? Que no ha ganado menos de $3,000. Ok, yo tuve una pequeña confusión porque en un reportaje que escuché, y ahí fue porque lo mezclé, porque se decía que su patrimonio es como de $360,000. Bueno, yo creo que $360,000 en el Ecuador, siendo profesor, abogado y todo, muchos podemos tener hasta más. Y sin ser abogado ni profesor, simplemente trabajando. Bueno, ese no es el tema. Simplemente corrijo para que quede constancia de que, como dijo usted, nos hacemos cargo de los errores. El tema Pachacutic, y lo hago así, relación movimiento indígena, tema Pachacutic con Aya. Es un tema que en Ecuador y nosotros acá también lo hemos tocado, que no está muy claro, no lo vemos muy claro. Cuando ganó el presidente Arce en Bolivia, pudimos ver una foto donde se lo ve muy feliz y contento al candidato del correísmo Arauz, se lo ve muy contento a Vargas, otras personas por allí que están, en fin. Vargas en un par de entrevistas, ya conversamos esto con el doctor Maita, también nos supo responder, pero queremos pensar si ustedes están en la misma página, si no es el típico movimiento de que yo quiero ser el asambleísta y el otro que viene de atrás de mí no me importa, porque si ustedes muestran que como movimiento trabajan como equipo, pueden demostrar que como movimiento van a trabajar como equipo cuando lleguen a gobernarnos, porque hay movimientos, y le cuento, de que están así, yo quiero ser, pero y el otro que viene atrás, si es posible, lo dejan empujando para que no llegue, o sea, tampoco, ¿no? Entonces la pregunta, y le hago, es para que estemos en la misma página, y le digo, vemos a un Vargas feliz en Bolivia, y en la entrevista que Vargas tuvo, ya no lo puedo decir textualmente, ya se me olvidó un poquito, pero le digo, literalmente dijo que al movimiento, a Pachacutic no le importaba la lucha del movimiento indígena, y que él estaba esperando que le llamen, porque nadie le ha llamado para apoyar. O sea, es mi forma de ver la entrevista, es mi forma de ver lo que él dijo. Y también no se le ha escuchado salir y decir, mire, yo voy a estar con Pachacutic, yo como presidente del movimiento acá tal, voy a apoyar. No ha dicho. Y mucha gente dirá, bueno, como dijo el doctor Maita, las opiniones personales de él son de él. No, pero tomemos en cuenta algo. El presidente del movimiento indígena, quiera o no, sea quien sea, tiene fuerza y tiene poder y tiene peso. No solo en el Ecuador, no solo con los indígenas, sino en las elecciones también. ¿Cómo ven ustedes esto? Compañero William. Sí, claro, me toca la pregunta. Somos democráticos. Bueno, vamos por buen camino. Hablando de eso, Wilmer, usted mencionó de que en otros partidos están serruchando el piso a los compañeros. Eso es terrible. Pues prácticamente esa ha sido la vida, si tú ves de la política ecuatoriana. Pero el movimiento Pachacutic está demostrando que es un movimiento orgánico, disciplinado, entre sus filas. No, eso no existe entre nosotros. Somos un equipo, somos machis, somos amigos, y a un grupo de amigos
nadie los derrota. Y pasando ya a responder la pregunta de la relación entre el movimiento indígena y Pachacutic, pues la foto que usted dice es su apreciación, lo cual respeto, de que usted ha visto muy feliz a Vargas. Yo no lo vi así personalmente. Yo veo al señor Vargas con un semblante muy normal, como usted y yo hubiéramos estado siendo personas respetuosas en una fiesta a donde un amigo común nos invita, guardando la compostura, demostrando que somos diplomáticos y que los problemas ecuatorianos y nacionales son mucho más grandes que la parte individual de las personas. Pues el compañero Vargas se fue invitado por el presidente electo de Bolivia, y también han invitado al señor del partido de Correa, y tuvieron que estar juntos en ese momento ceremonial, pero después claramente usted debió haber escuchado, como usted en su profesión está más al tanto que nosotros. Compañero Isa dijo claramente en sus declaraciones que él apoya al candidato de Pachacutic, en este caso Yacu Pérez. Compañero Vargas también dijo que él apoya al proyecto político de Pachacutic, y eso es clave, porque nosotros no apoyamos a personas per se. Nosotros vemos el proyecto político de Pachacutic, que fue un proyecto político escrito por los más grandes pensadores del movimiento indígena, y no solo indígena, sino del resto de ecuatorianos, catedráticos, humanistas, pensadores, filósofos, después del levantamiento de 1990. Así fue escrito el proyecto político de la CONAIE, el cual Pachacutic es su abanderado. O sea que es un proyecto largo, es un proyecto alternativo, que involucra a todos los sectores de la sociedad, no solamente un grupito seleccionado de amigos. Entonces eso es lo que el pueblo ecuatoriano debe entender, de que este proyecto ya tiene su vida, ya como 25 años de madurez, y hemos venido explicando al pueblo de que este proyecto es inclusivo, alternativo, para todos. Es hora de que el pueblo ecuatoriano entienda y se una a la minga. Hemos sido transparentes y lo seguiremos siendo. Y algún día, estamos seguros, muy pronto, si es posible ya, el 7 de febrero, el Ecuador tendrá la oportunidad de ver el inicio de este proyecto. Esa es mi respuesta, Wilma. Con respecto a lo que dice, hay que acotar un par de puntos acá. El doctor Salvador Maita contestó el coordinador del movimiento de ustedes, el señor Shingri, contestó a la pregunta que hicimos y hablábamos, y para que le pedimos que aclare un poco, porque la gente tenía que saber y tiene que saber. La gente a veces dice Pachacutic y el mal usado nombre y la mala expresión que tenemos los ecuatorianos en la calle, dicen el partido de los indios. Y no es así. Pachacutic es un movimiento pluricultural. La CONAIE es algo diferente. Es el movimiento indígena, es la congregación de movimientos indígenas, es cierto. Pero había que aclarar, y el señor Shingri lo hizo y aclaró. El doctor Salvador Maita habló acerca de lo de Vargas. Pero con respecto a lo que usted dice, y tiene razón, usted me acaba de corregir en algo, y me dice, en las palabras que él expresa, textualmente, él dice, apoyamos el proyecto político de Pachacutic, dijo Vargas. Pero también dijo que Pachacutic puso al hombre primero antes que al nombre, queriendo decir que se están ustedes enfocando en una persona y no en toda la gente. Eso es lo que dijo también. Me dejó ver así. Pero bueno, nada más acotando y aclarando, porque como digo, usted me corrigió en algo y es cierto, él dijo eso. Por cuestiones de tiempo, porque le digo, yo soy un apasionado cuando me siento aquí en el micrófono. Yo me olvido de mis problemas, me olvido de mi entorno, me olvido de todo y me concentro en esto, y yo me puedo ir todo el día en la entrevista. Les prometo que el tiempo me falta. No sé por qué tomé hacer solamente 1 hora los domingos. Yo creo que debería ser más. El tiempo me falta. Vamos a continuar con un par de preguntas más y por allí que alguien nos dé después, pero para que nos quede el tiempo y para que ustedes puedan hacer a los dos, uno por uno, como ustedes quieran, damas primero, caballero después, exprésennos y cuéntenos. ¿Cuál es el proyecto que tiene Pachacutic? ¿Cuál es el proyecto que tiene los 4 candidatos? ¿Por qué son 4? Mucha gente dice el 1, mucha gente dice los 2. Son 4 los candidatos, 2 principales y 2 alternos. Hay que hablar así las cosas como son. Para
para que nosotros, como votantes, digamos, ok, me conviene votar por ellos. ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen? Y digámoslo, proyecto político, obviamente, que ustedes tienen para presentarnos, para que votemos por ustedes como nuestros representantes a la Asamblea Nacional. Bueno, creo que me toca a mí responder un poquitín a esta pregunta, Wilmer. Es importante, como representantes de los migrantes, vamos a revisar el proyecto de ley de movilidad humana con planes de ejecución de la ley reales que favorezcan al migrante. Ese es nuestro principal proyecto como migrantes, porque es la ley que nos ampara el derecho que tenemos como migrantes. Luego, pues, vamos con planes y proyectos de revisiones para favorecer los emprendimientos. Estamos ahora mismo trabajando junto con nuestros presidenciables en los proyectos de trabajo que tenemos que hacer para cambiar el rumbo de Ecuador. No sé, le paso el dato a mi compañero que también dé su opinión con respecto al proyecto de trabajo que tenemos en la mesa. Sí, claro, gracias, Aida. Gracias, Wilmer. Bueno, a nivel nacional, el proyecto está enfocado en 4 pilares fundamentales: educación, ecología, economía y ética. Y obviamente nosotros nos guiamos en ese proyecto madre del movimiento Pachacutic. Y nosotros añadimos también la parte de inmigración. Dicho esto, nuestro enfoque va a ser en la parte migratoria y básicamente desde el día 1. Desde el día 1 empezaremos a trabajar en la reforma de la ley de movilidad humana. Esa va a ser nuestra prioridad. Hay muchas cosas que hacer. Necesita una reforma total. Esta ley fue creada básicamente para los inmigrantes en esa época que venían de Cuba y Venezuela para favorecer la entrada de ellos y que apoyen al gobierno nefasto de Rafael Correa. Eso fue el origen, el fundamento de esa ley. Nunca fue creado para las personas que salen de Ecuador huidos de la pobreza y de otros vicios y males que existen. No fue hecho. Y el plan retorno fue hecho también por gente que nunca fue siquiera inmigrante en Estados Unidos o Canadá, sino por políticos que sentados en sus escritorios redactaron una ley de letras vacías, una ley que no tiene ni sentido si tú te pones a leer artículo por artículo. Más parece que esa ley es hecho para el FBI, ¿no? Los consulados no son ningunos de personas para estar siguiendo casos o descubriendo casos. Ellos deben estar enfocados a dar los servicios que requieren los ecuatorianos en las ciudades donde ellos se encuentran. Entonces, eso es nuestro objetivo principal, trabajar en esta reforma, pero también trabajaremos fuertemente en la reactivación económica del Ecuador que está por los suelos. Volveremos al campo, haremos florecer, seremos un país verde otra vez, con Yacu Pérez en la presidencia. Entonces, reactivación económica también y obviamente lucha frontal contra la corrupción. El peor mal que azota nuestro país, y esto no es nuevo, esto viene de años, y nosotros tenemos este plan amplio que vamos a poder ejecutar desde el día 1. Obviamente cada ítem, cada uno de estos puntos tiene sus aristas y tendremos que trabajar en ello. Es cierto en lo que dice, y en esto también hay que aclarar, es cierto que con la llegada del correísmo, a nosotros se nos dio la oportunidad de poder votar. Se nos dio la oportunidad de que haya muchísimos más consulados. Se nos dio la oportunidad de participar como ecuatorianos estando fuera del país. Entre comillas, se nos reconoció lo que no se nos reconocía antes. Pero también es cierto que el correísmo supo sacar rédito de esto. Se aprovechó de esto. Y la gente que me diga que no, pues lo siento, pero es una gran verdad, como usted lo dijo. Fue armado políticamente, porque si nos damos cuenta, cuando Correa estaba en el poder, acá pongan a quien pongan de candidato, los que seguían a la lista que él esté, porque ha estado en varias que ya no hay como ni nominar, seguían a la lista que él esté,
sin saber ni siquiera si son los candidatos, venían todito 35 y vaya quien vaya ganaban, porque tenían el poder que tenían. El contexto ahora es un poquito diferente, la 35 ya no es del correísmo, vamos a ver cómo responden los votantes. Pachacutic tiene su propio candidato y muchos que son del movimiento indígena han estado dentro del correísmo y han apoyado al correísmo, pues, y ahora está el correísmo como centro democrático, con un número nuevo, pues el contexto, el ambiente es diferente a las elecciones anteriores. La pregunta que hacía un señor, ahora sí vamos a volver a la pregunta que estaba acá, que le quería hacer, con respecto, como usted hablaba justamente de los consulados, decía, la pregunta que él decía era, mi pregunta es cómo van a hacer que los consulados trabajen y den un buen servicio y no tengan empleados de adorno. Es la pregunta que él hace. Yo quería crear un pequeño contexto alrededor de esto. Los consulados por un buen tiempo, cuando Correa estaba de presidente, tenían más, ¿cómo se puede? Socializaban más, eran más abiertos, eran más amplios. Y de poco a poco eso fue decayendo después de que ganó Lenin y que vino. No le estoy culpando a Lenin, solo estoy dando cómo se dio las cosas, el contexto. Y ahora con esto de la pandemia, mucho más, ya los consulados, si no tiene cita, no le atienden, no le abren la puerta. Yo he pedido al consulado de acá de Minnesota, he pedido una entrevista aquí en este programa. Y ojo, la entrevista que yo le he pedido no es para hablar de la política. Yo no he querido hablar de Correa, no he querido hablar de Lenin, no he querido hablar de Jimena, no he querido hablar de Lazo ni de Yacu, no. La entrevista que les he querido hacer a ellos es acerca de los servicios del consulado, porque de eso se trata este programa. Esa es la intención de este programa. Y ayudar al ecuatoriano y que nos cuenten qué es lo que hacen, qué es lo que han hecho, qué necesitan. Sé por ahí que inclusive estaban andando rogando que necesitan gente para las mesas electorales. Este pudo ser un buen espacio para ellos pedir a la gente que vaya. Este pudo ser un buen espacio para que anuncien. Pero sin embargo, me enviaron un correo electrónico que necesitan permiso de Cancillería. Tengo 3 correos electrónicos. En el primero me dijeron que van a ver. En el segundo que necesitan permiso. Y en el tercero me dejaron entender, a no ser que yo no sepa entender, de que pues Cancillería no les dio el permiso. Entonces, la pregunta que hace él, los consulados sabemos bien, y no nos hagamos los tontos. Los consulados, los cónsules, la gente, es puesta por el gobierno de turno. Siempre. Si viene Yacu, si viene Lazo, si viene Arauz, si viene, ¿quién más está? Está Isidro Romero, está gente que, bueno, la gente menciona solo a algunos de los candidatos porque son los que más suenan, los más conocidos de los partidos, pero hay como 20, simplemente que no se los ve. Pero bueno, si viene uno de ellos, va a poner su cónsul. Y vamos a seguir en la misma línea. Entonces, ustedes como asambleístas, ¿qué van a hacer al respecto en ese sentido? Como pregunta el señor, para que no pongan gente solo de adorno, sino que trabaje. Es la pregunta que él hace. Muy buena su reflexión, Wilmer. Pues por eso mismo estamos nosotros proponiendo que dentro de nuestro proyecto de trabajo para la ley de movilidad humana, reformas, y entre ellas está que naturalmente los consulados tienen que servir para nuestros ciudadanos que estamos fuera, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar que los cónsules sean gente de carrera para que puedan responder por el buen servicio hacia la comunidad. Y la otra parte es que los funcionarios de los consulados sean gente que vivan en este país, sean gente, porque además es cierto lo que tú dices, son cargos políticos, ¿no? Pero eso está pasando y por eso está como está la situación. Entonces, al momento que tú brindas un servicio desprendiéndote, independientemente de por quién estés o cuál sea tu candidato favorito, tú estás en un trabajo donde vas a brindar un servicio y un servicio de calidad. Porque o sea, literalmente hablando, disculpe que le diga, pero literalmente hablando, son nuestros empleados. Porque si no estuviéramos fuera del país, no necesitaríamos consulados. Entonces, ellos vienen por nosotros. Así es, y es muy importante pues analizar realmente inclusive los horarios de funcionamiento de los consulados, porque tú has de ver hoy en día, pues si hay holidays en Ecuador, ellos no trabajan. Si hay holidays aquí, el holiday en Ecuador, el holiday de acá, así es. Hasta las 2. Así es, y eso no puede ser porque nosotros necesitamos un servicio que sea adecuado para la gente que estamos aquí. Si son ellos nuestros empleados en este caso, porque somos los que estamos pagando por el servicio, lo que debemos tener es pues esas facilidades, ¿no? Y ahí están nuestros planes y proyectos para el pueblo, para beneficio de los migrantes realmente.
Entonces, pues está claro, estamos trabajando para el pueblo y por el pueblo. Y Ecuador no es un país pobre, nunca ha sido un país pobre. Entonces, el tema es que está mal gobernado y naturalmente las políticas que existen no se están cumpliendo, por eso hay que revisar y hay que hacer que se cumplan. Con respecto a lo que usted dice de Ecuador no es un país pobre, por allí hay una reflexión, no sé si la tenga en mente completa, pero alguien decía que es una reflexión de una persona conocida que decía, los ecuatorianos son seres raros porque ríen, bailan y disfrutan con música triste, duermen en medio de volcanes, el frío bárbaro, pero al mismo tiempo decía, tenemos 4 regiones, tenemos todo lo que podíamos pedir, tenemos todo en un solo pequeño país. Y como usted dice, Ecuador no es un país pobre. Si fuéramos pobres, si fuera un país pobre, ya estuviéramos más allá de la desgracia, con lo que nos ha sucedido, más allá de la desgracia. Pero sin embargo, su gente sigue trabajando, sigue luchando día a día. Rómulo Colmenares, el compañero venezolano de acá, dice, más elecciones, más electores, no es sinónimo de real democracia. El equilibrio entre todos los ciudadanos y el cubrir sus necesidades inmediatas es donde radica, cierto. Nos quedan nada más unos 5 minutos por cuestión de tiempo, pero bueno, yo me voy a robar un par de minutitos más, ojalá que acá la gente de producción, los dueños del medio no me digan nada, porque cuando vamos a alargar les pedimos permiso con anterioridad, pero bueno, en este caso, porque le tengo un par de consultas más, si se podría decir. Ustedes dos, o más bien dicho todos, los candidatos que yo he entrevistado acá, le digo, tienen un sinónimo, tienen un denominador común, las intenciones, las ganas, el querer. Pero yo de mi parte espero que no quede allí nada más, en que voy a querer, y cuando llegue a la asamblea y me pare en la asamblea y vea que la cosa es muy diferente, y por estar bien con el resto de la asamblea, por estar bien con el país, me olvide de lo que fui hablando. Estos programas quedan grabados, estos programas están acá. Si después algún día le decimos, Aida, usted prometió esto, está allá y no lo hizo, ojalá que no se resienta. Entonces, a lo que voy con esto, y digo, si Yaku llega a fallar, digamos que Yaku gana las elecciones y es el presidente, y por esas cosas de la vida ustedes no llegan a la asamblea, pero son del movimiento, están allá, esperemos que lleguen, esperemos que ganen, les deseo suerte yo a todos. Sabemos que van solo 2, son muchos los que están, pero la suerte es para todos. Yo personalmente, si voto o no por alguien, esa es mi decisión, mi problema, pero cuando ustedes estén allá, recuerden que van a representar a todos, al que votó y al que no votó por ustedes. Pero la pregunta a la que iba es, si Yaku gana y no cumple lo que promete y no hace lo que dijo, ustedes van a decir, ¿sabes qué, Yaku? Chau, chau, como dijo Jimena. Ahora, por ejemplo, como Jimena Peña dice, Lenin no nos representa. ¿Van a hacer eso ustedes? ¿O van a hablar con Yaku? ¿O se va a rectificar? ¿Cómo lo van a tomar ustedes en este sentido? Bueno, voy a responder esta pregunta, Wilmer. Muy interesante. Pues este es un punto importante que nos hace diferentes de los demás. Pues somos un equipo, un partido, un movimiento que nos debemos a las bases sociales. Tenemos nuestras bases estructurales en cada provincia, en cada pueblo. Nuestros líderes no están ahí porque ellos son unos caudillos o ellos llegaron por su propio mérito, sino las bases es quienes elevamos a ese nivel y ellos tienen la obligación de venir a rendir cuentas a nosotros una vez que ya estén en los poderes. Entonces, señor compañero Yaku Pérez, el día que llegue a ser presidente de los ecuatorianos, tendrá que responder a nosotros, a las bases. El momento, él lo sabe, él ha sido formado en nuestras filas. El momento que empieza a desviarse, pues el pueblo ecuatoriano mismo sabrá juzgar y nosotros simplemente aplicaremos nuestros reglamentos internos. Espero, bueno, no va a llegar, les digo de antemano, pero ese es el procedimiento. Y usted debe saber que el movimiento Pachacutic tiene sus reglamentos internos y usted puede ver casos, varios casos de compañeros que fueron por la línea opuesta o se desviaron, fueron expulsados y nunca más son tomados en cuenta para otros cargos o como candidatos. Eso no pasa en los partidos de los caudillos, ¿no? Porque en el partido de Correa no puedes decir que tienen bases, sino tienen solamente seguidores que no sé por qué lo siguen. Eso ellos tienen que hacer una reflexión aparte. Señor Correa nombra a dedo a sus candidatos. Lo mismo hace Lazo. Lazo es el dueño del partido. Pachacuti es diferente. Nosotros, las bases, somos
somos los integrantes y nosotros nombramos a los jefes o a los que nos representan. Entonces, esa es la diferencia. Aplicaremos el reglamento interno y está incluido hasta la justicia indígena. Entonces, compañero Yacu sabe. Entonces, si quiere desviarse, pues él sabe a qué atenerse. Así que creo que no va a haber problema en ese caso. Justicia indígena funciona muy bien en los pueblos indígenas, bajo índice de robo, bajo índice de todo tipo de fechorías, y sería hasta bueno considerar para aplicar en todo el país. Una pregunta para los dos, y es la última, y esta sí la hago un poquito como medio con suspicacia. ¿Los indígenas que apoyan Pachacutic son verdaderos indígenas? Y le digo por qué. Porque los movimientos que hablan mal de Pachacutic, y lo digo hablan mal, porque tendrán su razón, y si tienen pruebas, pues son los que están hablando, dicen que solo los verdaderos indígenas votan por tal movimiento y que no se van solamente siguiendo por seguir. Entonces mi pregunta, digo, ¿los indígenas que están por Pachacutic son verdaderos indígenas? Aida, ¿contestas? Siga usted, compañero. Ah, bueno, si me das la... Lo digo porque se ve en las redes sociales y esto digo, esto lo estoy haciendo con suspicacia, lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo como le dije al inicio a Aida, picando un poquito. Porque se dice, los verdaderos indígenas votan por acá. Y usted se va al Facebook y dice, los verdaderos indígenas están con Arauz, los verdaderos indígenas están acá, los verdaderos indígenas están con Lazo, los verdaderos indígenas están... Entonces digo, ¿cuáles indígenas están con Pachacutic entonces? Sí, pues aquí, perdóname compañero, un poquito, solo contesto yo unas 2 líneas a Wilmer, que me pareció que me está picando. A ver, es para despedirnos, para ir un poquito medio despiertos, sí, digo yo. Sí, ya, porque nos estamos durmiendo, ¿verdad? Bueno, verá Wilmer, a ver, el partido plurinacional, Unidad Plurinacional Pachacutic, no solamente es de indígenas. Mira, yo no soy indígena, sí es cierto que vengo de raíces indígenas, pero a mí me eligieron, yo soy una mestiza dentro del grupo de Pachacutic. Entonces, en este caso el movimiento es plurinacional, entonces es para 18 millones, vamos a gobernar para 18 millones de ecuatorianos, no solo para un grupo de indígenas. Si bien es cierto, son las bases, representan las bases, pero también el movimiento tiene varias organizaciones. Entonces, aparte, quiero que quede claro, el movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic no es solamente de indígenas. Estamos los 18 millones de ecuatorianos. Vamos a gobernar para 18 millones de ecuatorianos, Wilmer. Claro, obviamente ya nos aclaró eso el director del movimiento Pachacutic aquí en Estados Unidos y nos aclaró y hablamos. Pero la idea de mi pregunta era más allá, porque era un poquito de broma, porque los movimientos andan diciendo solo los verdaderos indígenas están con nosotros. Digo, entonces, ¿quiénes van a apoyar? Si los verdaderos indígenas están con ellos, ¿cuáles son los indígenas que van a apoyar a Pachacutic? Era más en un poquito de broma y suspicacia. Sí, ya te entendí. Compañero, siga usted. Siga, Will. Bueno, esto de ser indígena o no ser indígena, primero hay que definir, pues no. ¿Cuál es la definición de indígena? O sea, por ejemplo, yo conozco unos amigos anglosajones, blancos y rubios, que ellos dicen que gusto quisiera ser indígena y actúan a veces hasta usando nuestras ropas, así, nuestras costumbres, y prefieren vivir en ese modo cuando viven en Ecuador por algún tiempo. He conocido casos así, pero el movimiento está abierto a todos quienes piensen con su filosofía, indígenas o no indígenas. Eso es libre, por eso es un movimiento plurinacional. Hasta nuestros símbolos, la huipala, todo eso representan esa apertura a todas las formas de pensar y de actuar. Entonces, el indígena debe ser consciente y apoyar a un movimiento que representa sus valores. Será muy triste para mí ver indígenas que estén votando por la derecha, sinceramente, sabiendo cómo la derecha históricamente nos trató, sabiendo cómo históricamente la derecha nos humilló, y nosotros hemos tenido que luchar siglos contra el Imperio Español primero, luego contra la República. Y yo vengo, por ejemplo, de una comunidad que luchó duramente en la época de las haciendas. Mis abuelos son héroes para mí, y por eso es que ahora
después de varios años de haber estado en la ciencia, en la tecnología y en los negocios, he apostado por la política de Ecuador para ver si puedo colaborar a salir de las cenizas en donde nos están dejando. Así que un indígena no necesariamente debe verse indígena, sino que sentir indígena no está nada malo. Hay que ser orgullosos de nuestra raíz. Con eso, un aplauso para usted, por supuesto, porque así debe ser. Debemos sentirnos orgullosos de dónde venimos. Bueno, para despedirnos, le vamos a dar la oportunidad a Aida y después a William para que exprese sus palabras finales. Pero antes, les quiero pedir, no lo he dicho en ningún otro programa, pero lo he venido analizando en cada programa que he dicho y tomando en cuenta lo que cada candidato responde. El que gane, si es que nos están escuchando, por allá algunos de los otros candidatos de las otras listas. Bueno, antes de la reflexión, primero quiero ir. Les cuento, el 17 de enero, de hoy en 15 días, como decimos los ecuatorianos, vamos a tener un conversatorio / debate entre 4 candidatos principales de 4 movimientos. Va a estar Mónica Palacios de Centro Democrático, lista 1. Va a estar el doctor Salvador Maita de la lista 18, Pachacutic. Va a estar el señor Byron Zuquilanda de la lista 21 de Creo. Y va a estar el señor Vladimir Quito de Alianza País, lista 35. Tenemos, para esa entrevista no va a ser como la que ahora hacemos, pregunta y respuesta. Ese día yo vengo acá a hacer las preguntas, a controlar el tiempo, y ellos son los que van a demostrar al votante por qué están allí, por qué están en esa situación, por qué están en esa posición, y además le van a dar razones al votante por qué tienen que votar por ellos. Vuelvo para despedirnos. Ahora sí volvemos a la despedida, porque al final queremos darle unas palabras también a Félix, que tiene mucho que decir. Me dijo que venía preparado hoy. Vamos a darle. Si es que llegan a la Asamblea Nacional, llegue quien llegue, que no vayan a legislar pensando en, ay, pobrecito el migrante se fue y está en Estados Unidos. Señores, en este país, con o sin documentos, el que viene acá y se quiere superar, se supera. Aquí podemos vivir una vida buena si la queremos vivir. Podemos trabajar, podemos buscar. Es cierto, han sido tiempos difíciles este año, es cierto. Pero no se olviden que somos, si no es la segunda, creo, una de las economías una de los sustentos económicos más grandes de nuestro país. En cortas palabras, señores, somos pilar de la economía de nuestro Ecuador. Así es que cuando los asambleístas van allá, que no vayan a legislar, ay, es que necesita esto, ay, es que pobrecito. Tenemos necesidades, sí, pero tenemos que aprender a analizar esas necesidades. No que nos venga con el cuento de que acá él necesita esto o el otro, o trabajar para que volvamos al Ecuador. Muchos de nosotros ya ni queremos volver al Ecuador porque ya no confiamos, y no porque no queramos a nuestra patria, porque acá estamos y representamos al Ecuador de la mejor manera. Tenemos el escudo, tenemos el amarillo y el rojo clavado en la frente, lo hacemos, sino lamentablemente nos han decepcionado. Entonces, no es ir a legislar por el pobrecito migrante que se fue. Sí es cierto, sufrimos mucho para venir acá, sufrimos muchísimo. Le digo yo, 20 años en este país. Pero ¿sabe qué? Si uno aquí trabaja, si uno aquí se esfuerza, se supera, se progresa. Y además de eso, y lo digo con orgullo, el ecuatoriano, a donde haya ido, especialmente aquí en Minnesota, es lindo escuchar, porque el ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano es honrado, el ecuatoriano es ahorrador, el ecuatoriano se esfuerza por vivir cada día, el ecuatoriano es hombre de familia. Entonces, eso, que ustedes se lleven eso, todos los candidatos, todos, si están escuchando o si después ven esta entrevista, que se lleven eso, que van a representar a una persona que ha trabajado. Hay gente que ni siquiera escuela tiene acá, que no tiene educación académica, pero ¿saben qué? Han tratado de superarse ellos, han tratado de ser mejores personas. Ya no van a representar al analfabeto que no sabe nada, no. Van a representar a una persona que tal vez no tiene estudio académico, pero ¿sabe qué? La vida le enseñó a vivir. El sufrimiento de haber venido acá ya sabe más. Y tal vez mucho más que yo que estoy sentado acá, mucho más que usted o que el mismo asambleísta. Hay muchísima gente capaz. Y eso tienen que llevar también. Porque muchas de las veces el candidato viene y dice, se enfoca solo en qué. En que va a necesitar esto, la plata o esto, el otro. No, señores. Tenemos muchísimas necesidades. Como por ejemplo lo del consulado. Como por ejemplo ayuda en casos de migración. Como por ejemplo en ayuda de salud, porque a veces por no tener documentos no se tiene acceso a un seguro médico. Ese tipo de prioridades deberían buscar los candidatos a la asamblea en apoyar a nuestra gente, a nosotros, a los ecuatorianos que estamos aquí en Estados Unidos y Canadá. Si ustedes llegasen a ganar, bien por ustedes, les felicitaría al que gane,
muy aparte si estoy de acuerdo o no. Como lo dije al principio o en una parte de la entrevista, yo no voté por Byron Zuquilanda, yo no voté por Jimena Peña, pero sin embargo han estado aquí, han estado conmigo, han estado en una entrevista, hemos conversado, hemos compartido fuera de cabina, no solamente acá. Como usted hablaba, William, de la foto de Vargas, yo tengo una foto con Jimena Peña y abrazados en una foto en una entrevista que le hice. No quiere decir que yo sea correísta. Tengo una foto con Byron Zuquilanda aquí, justamente detrás de esta, aquí en esta cabina. No quiere decir que yo sea de Creo. Tengo una foto con todos los artistas que vienen acá cuando los presento en escenario. Es eso, nada más. Pero como les digo y vuelvo y repito, tienen que gobernar y sentarse a analizar en qué necesitamos los migrantes. En tener un fondo de ayuda, no sé, para cuando la gente no pueda regresar, un cuerpo al país, por ejemplo, porque hubo un caso en Chicago, por ejemplo, de un joven que acababa de llegar, todavía debía mucho dinero y no podía regresar. Esas son las prioridades que deberíamos tener. Eso deberíamos buscar. Bueno, es mi opinión. Como digo, este programa es hecho para esto. Ahora sí, Aida, muchísimas gracias. Es domingo, es mediodía. Acá son ya las 2:15, allá en Nueva York, en New Jersey, en donde estemos, son una hora más tarde. En el área oeste son 2 horas menos que acá. Bueno, en fin, le digo mediodía porque estamos en eso. Es un día domingo, un día de familia. Pero sin embargo han aceptado estar con nosotros. Y eso es digno de agradecer. Muchísimas gracias, Aida. Sus palabras finales. Gracias, Wilmer, le estaba escuchando y realmente pues esta última temporada, bueno, yo trabajo directamente con la comunidad y realmente son esas las necesidades que nos gusta pues de alguna manera sentarnos a hablar y a ver que vaya saliendo las verdaderas necesidades de nuestra comunidad como migrantes y las hemos padecido en carne propia, Wilmer. Por eso voy a dirigirme hacia a nuestros votantes para decirles, soy una persona de pueblo, soy una persona que la vida me ha enseñado, soy una persona que de alguna manera ha vivido los problemas que estamos viviendo y más en esta época de COVID. Entonces, nuestra invitación es a practicar la minga todos juntos con la comunidad, porque realmente aquí 4 personas no van a gobernar. Es importante que todos nos impliquemos, que seamos parte activa. Así que la mejor manera de decir es hacer las cosas. Entonces, este 7 de febrero, nuestro compromiso va a ser por dar ese giro en la historia de nuestro Ecuador. Que debemos recordar que el voto es un derecho que tenemos todos, pero aparte de ese derecho también es nuestra responsabilidad como ecuatorianos. Aprendamos a elegir bien, decidamos, analicemos, no nos dejemos engañar por los mismos de siempre. Vamos a hacer el cambio en todo el Ecuador. Por eso les pedimos el voto, por eso les pedimos que este 7 de febrero votemos en plancha, todo 18. Para poder hacer el cambio necesitamos ser la mayoría en el Parlamento. Pues no me queda más que agradecerles a todos por esa atención y a ustedes, Wilmer, por ese espacio que nos han dado esta tarde para dirigirnos a nuestra gente de todo el mundo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Aida. William, lo propio le toca y pues para despedirnos sus palabras finales para el cierre del programa. Muchas gracias, Wilmer, por el espacio y a los ecuatorianos. Un saludo cordial otra vez y para despedirme pues les invito a que lean nuestra propuesta, lean nuestro plan. Es un plan ya que tiene más de 20 años, representa todas las aspiraciones de la mayoría de ecuatorianos. El 7 de febrero, por favor, voten por nuestro partido serio, orgánico y que ama al Ecuador. Gente que ama al Ecuador están en las filas de nuestro movimiento. Y quiero enfatizar de que somos gente física e intelectualmente preparados. Los 4 no tenemos ninguna discapacidad, por si acaso, porque eso hay que aclarar de entrada en estos días. Ningún tipo de discapacidad física, intelectualmente estamos intactos, todos tenemos carreras profesionales exitosas y eso que hemos venido desde lo más bajo de los estratos sociales. Como yo te conté en mi caso, vengo de una comunidad la más remota posible del país y así he llegado a instituciones superiores de educación y viajado por varios países demostrando nuestro talento. A nivel individual somos talentosos, inteligentes y ocupadores, pero esta vez nos toca unir
a nivel colectivo, ciudadanos ecuatorianos, para derrotar al pasado, a la derecha y buscar un nuevo futuro, un nuevo amanecer y una esperanza, que ya que ustedes y todos los candidatos del movimiento Pachacuti en Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo. Gracias, Wilma. Gracias, ahí está por supuesto las palabras de Aida Ilizaca, quien es la candidata, la segunda candidata principal a la Asamblea Nacional del Ecuador, y William Paña, su candidato alterno por el movimiento Pachacuti. Para ir con Félix, vamos a leer rapidito, dice, vamos a ver por acá, rapidito los últimos mensajes, dice Cornelio Lojano, dice, excelente programa Wilmer, muchísimas gracias, apreciamos eso. Yajaira Vargas dice, hombres y mujeres valientes compatriotas, Salvador, Silvia, Aida y William, futuros asambleístas por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, fuerza y muchos éxitos. Salvador Maita, doctor, saludos, dice, gracias Wilmer, excelente tu programa, muchos éxitos en este nuevo año, saludos, los éxitos para todos ustedes también, los mejores deseos. Cristina Lazo dice, Wilmer dice, casi me hace llorar de todo lo que hemos pasado para llegar acá. Y Inti Caguana dice, con ciudadanos ecuatorianos apoyamos el proyecto político de Pachacuti. Este proyecto es para recuperar la verdadera democracia, recuperar la soberanía de nuestro país, Ecuador, y limpiar la corrupción. Félix, aquí está Félix conmigo, quien es el director yo le digo, el director de campaña, pero él es el director del movimiento Pachacuti aquí en nuestro estado, en el estado de Minnesota, y de lo que les hablaba la gente, no le voy a alardear mucho a Félix, porque somos amigos, obviamente, no tengo que alabarle mucho, pero él es un fiel ejemplo de la gente que cuando trabaja, prospera aquí en este estado. Félix, ahora sí, usted me dijo, quiero hablar un par de palabritas. Ahora es su turno. Sí, se dejará hablar. Compañeros candidatos, a todos los radioescuchas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Un saludo inmenso a los compatriotas en el mundo, a todos los ecuatorianos aquí en los Estados Unidos y Canadá, compañeros candidatos a la Asamblea Nacional. Muchas gracias por haber participado, por haber llegado a este programa. Me siento orgulloso de lo que estamos haciendo nosotros como organizaciones de base. Como dije en alguna vez, la vez pasada en el programa cuando teníamos al compañero Salvador Maita, yo soy una persona seria, soy una persona honesta, soy una persona directa que dice las cosas como son. Nosotros aquí como organizaciones de base, yo me comprometo a trabajar por el movimiento Pachacuti aquí en el estado de Minnesota, pero el momento en que ustedes lleguen a la asamblea, también yo voy a ser la persona que voy a estar detrás de ustedes para que cumplan todas las propuestas de campaña, lo que han ofrecido y lo que se ofrece en la campaña. Vamos a seguir fomentando el Amayuya, el Amaquilla y el Amashua. Vamos a seguir engrandeciendo al movimiento Pachacuti y vamos a derrotar a las grandes élites, a las chequeras más grandes del Ecuador, que siempre han hecho daño a nuestra gente, a nuestro país. Así es que hago un llamado a los compañeros, a los ecuatorianos, a unirse en esta gran minga, en un solo puño, con un solo corazón, con un solo pensamiento, a votar por Pachacuti, la lista 18, en plancha, compañeros. Ya no dejemos que nos sigan manipulando nuestro voto, ya no dejemos que nos sigan robando nuestros votos, ya no dejemos de ser los mismos que fuimos siempre, de vender nuestro voto por una camiseta, por una gorra, o como ahora estos sinvergüenzas andan ofreciendo $1000, estos sinvergüenzas que andan regalando cilindros de gas. Compañeros ecuatorianos, hay que pensar, por culpa de esta gente sin escrúpulos que compran la conciencia del pueblo, hoy el país está como está. Así es que, compañeros, unámonos a esta lucha. Hago un llamado a todos los ecuatorianos a unirse, a trabajar y a votar todo en plancha por nuestros compañeros candidatos de Pachacuti. Hoy están estos compañeros, mañana seremos nosotros, serán nuestros hijos, porque el movimiento plurinacional Pachacuti es de todos los ecuatorianos, no es solamente de una sola persona, porque ahí andan algunos que viva tal persona, que viva tal persona. Yo digo, si esa persona mañana se muere, ¿qué van a hacer? ¿Se van a morir también? El movimiento Pachacuti tiene sus bases fundadas por más de 20 años, compañeros.
tenemos nuestras visiones claras, tenemos nuestro horizonte firme, apuntamos hacia dónde queremos llegar, compañeros y compañeras. Así es que muchísimas gracias, Wilmer. Aquí estaremos en los días, cuantas veces sea necesario, cuantas veces quiera que estemos aquí, aquí estaremos, compañeros. Así es que vamos, compañeros, a seguir trabajando en este proyecto político y que viva Pachacuti. ¡Viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y ahora sí que viva, ¿no es cierto? Para despedirnos, recuerde que somos Latin Evolution Radio, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en YouTube, TikTok. Recuerde que este video live estuvo siendo transmitido por Instagram, Twitter, Facebook y también por nuestra página de el YouTube. Recuerde que nosotros estamos como Latin Evolution Radio a través de la www.latinevolutionradio.net. Es un medio de comunicación que está aquí, ¿para qué? Para informar, que hacemos uso de esto de aquí, de este micrófono, para comunicar, para informar, para aprender, porque siempre que hacemos una entrevista también aprendemos de la gente a la que invitamos. Los últimos mensajes dice, para despedirnos rapidito, porque después nos reclaman que no leemos, no, verdad, mentira. A mi parecer, dice, Pachacuti representa al auténtico ecuatoriano que por primera vez estaremos gobernando en el Ecuador. Salvador Maita también manda saludos. Wilson Kishpi dice, recuerden todos votar por la lista 1. Y a Nico Maquiza dice que viva Pachacuti. Y por último, y dejé este saludo para el último porque quiero que sepan todos ustedes y siempre lo hago al aire y lo digo. El único fan que tengo, porque yo no creo que tengo fans, tenemos gente que nos sigue, nos busca, pero el único fan que tengo está siempre pendiente de mis programas, Luego Atrone, Relampagué, esté como esté en el programa de los viernes y los domingos, mi señor padre que está en el Ecuador, Juan Díaz, saludos para él, me mandó el saludo allá, y le digo, esas cositas, esos detalles son los que a uno le dan valor y fuerza para seguir adelante. Saludos a todos, gracias Aida, gracias William, Félix, muchísimas gracias. Muchas gracias. Suerte a todos ustedes y se nos olvidaba. Feliz 2021 y que ojalá sea mucho mejor que el año anterior. Si el año anterior fue bueno, que sea mejor. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a todos ustedes. Gracias, Wilma.